Bienvenidos a este espacio en donde me gustaría abrir con una pregunta bien interesante. ¿Y si el verdadero potencial que tanto buscamos no está fuera, sino dentro de nosotros, pero a veces no sabemos cómo activarlo? Hoy vamos a hablar justamente de esto desde una mirada mucho más profunda, integrando el desarrollo personal y también la psicología. Mi nombre es Daniela Ramos, saben que soy psicóloga y en mi práctica veo constantemente cómo muchas personas tienen recursos internos, pero no saben muy bien cómo acceder a ellos. Por eso tengo una invitada súper especial para mí, una gran amiga, Vivi Navarro, autora del libro Código Inérgica, Neurotalento Consciente, en una propuesta que nos invita a reconectar con nuestro potencial desde un enfoque bastante diferente. Gracias, Vivi, por aceptar esta invitación a esta entrevista a platicar de tu libro. Bienvenida y pues no sé, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Daniela. Como siempre, un gusto charlar y compartir contigo desde esas pasiones que tenemos en común, que es pues estudiar más allá de lo que vemos del ser humano, ¿no? Y todo aquello que hace que las personas puedan potencializarse, cada una desde una experiencia, una mirada, pero con puntos muy en común. Y la verdad, muy contenta de estar aquí, muy agradecida por el espacio y pues lista para cualquier cuestionamiento o planteamiento que quieras decirme, ¿no? Ok, para empezar me gustaría como preguntarte algo un poco personal de acerca del libro, ¿no? Que por ahí lo estarán viendo para que lo puedan adquirir si les interesa, pero me gustaría saber qué experiencia o qué proceso de tu vida como que te llevó a escribir este libro. Fíjate que es una pregunta que no me lo han hecho en entrevistas, me lo han hecho fuera, ¿no? Quienes de repente han adquirido el libro o cuando supieron que estaba en el proceso, pero es algo que yo he traído como esa inquietud, no de el año pasado, que fue cuando lo logré ya como conformar, sino este libro ya existía de alguna forma en distintos borradores, mapas mentales, y viene desde compartir con el mundo, ¿por qué no decirlo? Esa experiencia de vida, pero no solamente desde una parte de mi vida, porque pues tú que ya leíste el libro sabes Sí. que ahí viene desde etapas muy tempranas, ¿no? Y darme cuenta en las relaciones, en los acompañamientos, relaciones con amigos y acompañamientos, cómo muchas veces hay personas con tanto talento, tan brillantes, pero que no saben cómo, cómo potencializarlo, ¿no? Y en estas mismas también conversaciones con amigos, con líderes, acompañando equipos, empezó a construirse la idea de código enérgica, porque yo digo que es un modelo vivo por la capacidad que tiene de poderse adaptar a los distintos contextos, porque evoluciona junto contigo y tú con él, Claro. te va guiando. Entonces surge desde pues no quedarme con esa experiencia que para mí fue reveladora en cada etapa de mi vida y siempre he sido como de no callarme, ¿no? En ese sentido, quien me conoce sabe que soy muy vocal, que normalmente expreso y que me gusta compartir. Entonces, desde el poder compartir no fue fácil, Daniela, tampoco, ¿eh? Porque al principio era cómo puedo hacer un compilado en un libro, ¿no? Porque tú sabes que en la experiencia y la vida, pues podríamos hacer muchos libros o una enciclopedia quizá, o varios tomos, pero el reto fue eso, cómo lograr resumir o englobar todo en una sola obra cuando yo no quería dejar fuera nada. Y por eso se hizo la palabra, ¿no? Enérgica, porque para mí fue como esa respuesta que integraba todo ese proceso que yo quería compartir. Ay, no, qué maravilloso. Y que sí, al final de cuentas es toda esta parte, ¿no? De la experiencia de vida que has tenido, que es algo que me toca mucho ver, ¿no? En consulta de repente, cómo podemos organizar nuestros pensamientos, cómo podemos plasmarlos. A veces nos toca un poco desconectarnos del mundo y conectar con uno para reencontrarse y que lo hicieras a través de este libro, sobre todo que tiene conceptos clave importantísimos, que tiene tips, estrategias. Yo creo que ha sido maravilloso para mí leerlo. La verdad es que fue
como un boom en mi cabeza y dije, este libro lo tiene que conocer el mundo, ¿no? Entonces, por eso yo muy contenta. Y justamente dentro del libro hay un concepto o, que para mí es clave y nos habla de neurotalento consciente. ¿Cómo le explicarías de una manera sencilla para quienes no están familiarizados con el término y que no están viendo? ¿Cómo lo podrías explicar? Pues empezaríamos con la diferencia entre talento, que conocemos naturalmente, y el neurotalento. Entonces, talento es habilidades con las que nacemos todos y otras que vamos desarrollando conforme nuestra vida y experiencia. Pero el neurotalento tiene que ver con esa integración interna, ese conocimiento de ese potencial interno que tenemos desde voltear a ver nuestra biología, entender que cada acción, cada palabra, cada emoción se gestó dentro de nosotros, en nuestra biología. Y aquí hablaríamos de lo que es el cerebro, las emociones, cómo influyen en esos procesos personales, sociales, de relaciones. Cuando tú entiendes tu biología y luego ves tu biografía, porque hablo de esto, vas dándote cuenta que muchas veces la historia que tú has vivido o la que estás escribiendo en este momento ha sido de manera automática, ¿no? O sea, fue por una programación. ¿Sí? Entonces, el neurotalento es entender que estos procesos son los que te ayudan o a que cualquier actividad que tú realices, ya sea como líder, como maestro, cualquier profesión que tú ejerzas, el que puedas comunicar, si hablamos de ese talento de poder comunicar asertivamente, proviene de estos procesos internos. Y el generar esta conciencia y aparte saber que esto no es algo fijo, que yo lo puedo cambiar, que lo Sí, puedo claro. reprogramar, ese es realmente un neurotalento, ¿no? Saber que el poder más grande, cuando tú logras conocerlo y dialogar con ello y saber que lo puedes transformar, que puedes cambiar esa biografía, se vuelve más sostenible. Y te planteo un ejemplo, un líder que ha venido llevando un proceso de liderazgo desde ser secuestrado por el estrés, o sea, digamos, la amígdala secuestrada, esa zona del cerebro que está secuestrada por el estrés y que siempre está en ese modo, pues va a ser una persona muy reactiva, que su talento de liderazgo no va a ser tan potencializado porque siempre se va a anteponer alguna emoción derivada de ese estrés, ¿no? Ujú. Pero en cambio, si esta persona es consciente que hace un alto, una pausa, que la manera o desde donde hoy está comunicando proviene de un aspecto que no ha trabajado internamente y lo empieza a trabajar, la manera en la que guía a su equipo, que es parte de la función de líder, va a ser distinta y va a lograr objetivos y va a poder acompañar mejor a las personas y eso ya es un neurotalento. Pero alguien que lo ignora va a ser una persona que constantemente va a estar en conflicto y que hasta de alguna manera competentemente, si ya lo hablamos como en el lenguaje profesional, lo van a, pues lo van a minimizar, no van a decir no es competente, pero todos tenemos la competencia y la podemos desarrollar cuando trabajamos desde adentro, pero normalmente la función es siempre desde afuera. Lo mismo pasa con la motivación, ¿no? Claro. La motivación cuando entiendes esos procesos químicos y biológicos y la trabajas desde adentro, no necesitas que vengan y te den un estímulo externo Ujú. para llevarlo a cabo. Entonces, yo les quiero dar estos ejemplos para que sea más sencillo entender cómo funciona el neurotalento, ¿no? Entonces, es esa pausa donde yo hago un diálogo, identifico esta parte interna, voy trabajando con esta parte interna y a su vez, gracias a eso, yo puedo maximizar todo aquello que yo lleve y mantener un estado más alineado, equilibrado, en tanto desde la parte de la claridad de mi mente como la gestión de mis emociones y cumplir con el propósito que en su momento yo tengo planteado, ¿no?
Claro, me encanta, ¿no? Porque, por ejemplo, desde mi ámbito, que es la psicología, sabemos que no basta tener los recursos, ¿no? Sino cómo hacerlos conscientes y sobre todo funcionales, porque el liderazgo va más allá. O sea, ahorita estamos hablando a lo mejor de una empresa, pero el liderazgo de cómo llevas tu vida, de cómo diriges. En mi caso, que la mayoría de mis seguidores son psicólogos, cómo llevar, ¿no? Este liderazgo que tú tienes, esta guía que vas teniendo tú como profesional para poder también trascender y generar un impacto en los demás, ¿no? Entonces, esta parte, pues es bien importante. Que es el auto, en este caso, cuando hablamos de neurotalento, sería el autoliderazgo, Ujú. identificando estos rasgos internos. Y como dices tú, a mí cuando me dicen, un líder está en cualquier lado, no en una posición jerárquica como Claro. normalmente lo identifican. Una madre de familia, un padre de familia, en algún momento lo hace. Todos en nuestra vida, en algún momento hemos ejercido ese rol. La cuestión aquí es cómo la llevamos, ¿no? Como docentes, como capacitadores, como mentores, como profesionistas, cada Claro. uno. De hecho, me ha tocado en ocasiones dar un taller de cómo trasciendes de un estudiante o un profesional a un líder, cualquiera que sea la profesión que estás estudiando, ¿no? Y eso es algo que aplica totalmente en cualquier ámbito de tu vida. Sí, yo cuando leí tu libro desde la primera parte, ¿no? Que hay una historia por La ahí y historia. conecté muchísimo con esa historia porque decía, sí es cierto, ¿no? Muchas veces tenemos dentro potencial maravilloso que entre el miedo, la programación de la que hablabas, ¿no? Tenemos como bloqueos ahí emocionales que no nos permiten, ¿no? Como que trascender, cambiar, hacer acciones. Y me gustaría saber desde tu experiencia, ¿no? Y en el libro, sé que das muchas estrategias, muchas herramientas, pero ¿cuál crees tú que es el error más común que pueden llegar a cometer las personas al intentar desarrollarse o mejorar su vida y que se ponen como ese límite? El no hacer una pausa, ¿no? El no hacer una pausa y no tener, yo siempre he dicho, ese diálogo contigo mismo, porque normalmente, incluso por ahí tuve hace un tiempo la oportunidad de escribir un artículo para una revista dirigido a estudiantes que iban a empezar la licenciatura. Y yo decía que, por ejemplo, en esa etapa, como para ponerles así en un contexto, la decisión más difícil era saber a qué te ibas a dedicar, ¿no? Entonces, creo que en todas las etapas de nuestra vida a veces actuamos desde lo que externamente nos llega o nos dice, pero muchas veces no escuchamos esta voz interior, ¿no? O la tratamos de acallar o la minimizamos o creemos que no es importante, pero el peor error es no darte esta oportunidad de tener este espacio para dialogar contigo, ¿no? Para este autoconocimiento, para tener esa información tan valiosa que siempre estás buscando desde afuera, que alguien te apruebe, te diga qué es mejor para ti, cuando internamente, y yo siempre lo he dicho porque lo viví y lo he visto en otras personas, desde que somos niños ya sabemos a qué nos vamos a dedicar, Daniela. Tú creo que tú también has vivido esta parte. Lo que pasa es que se nos olvida cuando somos adultos, nos metemos tanto en lo que nos venden O de en el deber distintas ser. formas, o como lo marco ahí, ¿no? Desde esas conversaciones que tenemos de lo que es realmente ser perfecto, de lo que es ser responsable, desde conceptos que muchas veces no tienen nada que ver con lo que realmente nosotros sabemos que es. Otro ejemplo que yo pongo, errores así como el que escuchar esas voces como si fueran una realidad, los famosos sesgos cognitivos, ¿no? Y hacerlos parte de nuestra vida. Entonces, cada uno de estos aspectos muchas veces no los volteamos a ver desde otra perspectiva, ¿no? Desde el observador y viendo cómo esto puede influir. Entonces, empezar esto, el tema de las emociones simplemente, Sí. o sea, no las conecta, nosotros no conectamos con ellas y no las tenemos claras y desde ahí no podemos gestionarlas porque no tenemos esta comunicación. Yo se les pongo un ejercicio así tan pequeño como identifíquelas en tu cuerpo, dónde las sientes y lo que sucede, ¿no? Y vamos viviendo el proceso porque cada uno la va a experimentar distinto. Entonces, volvemos al mismo punto, ¿no? De tener ese espacio que creo que hoy en día, como dices tú, vamos viviendo tan rápido, tan conectados con el mundo, pero tan desconectados con nosotros, que tenemos que volver al inicio, ¿no? A nuestro centro Sí. y volver a dialogar. Entonces, tenemos que encontrarnos con nosotros. Siempre andamos buscando respuestas afuera
cuando la tenemos ahí. Sí, es algo que yo leía, ¿no? En el libro, justamente a lo largo de los capítulos, que buscan justamente como esta parte de reconectar, porque de repente vemos mucho esfuerzo en las personas, pero no hay una dirección. O vemos autoexigencia sin autoconocimiento. Entonces esto limita un montón el proceso porque yo veo muchas personas y en mi profesión me toca cansadas, ¿no? O en general, de es que le echo muchas ganas, es que me esfuerzo, pero es que no logro nada, pero es que no me siento lleno por dentro, ¿no? Entonces, el código que tú nos presentas en este libro es una puerta maravillosa para iniciar este camino de autoconocimiento y de reconexión con uno mismo, ¿no? Para ti, ¿cuál sería el primer paso práctico, ¿no? Que recomiendas de tu libro? Que yo sé que viene ahí todo muy estructurado. De verdad que quien tenga la oportunidad de leerlo, yo sé que van a quedar maravillados, pero para ti, ¿cuál sería como este primer paso de este código? Pues empezamos con la mente, ¿no? Con esta parte de la claridad, a través de esa identidad, de empezar a discernir qué diálogo es el mío y qué diálogo no me pertenece y que ha venido marcando mi vida, por el cual, como dices tú, me sigo moviendo, pero no avanzo, porque al final de cuentas no es mi esencia, no es lo que yo soy, no es lo que yo busco. Y Sí, esto es muy importante, creo que todos, y ahí yo pongo pues parte de la historia y cómo me identifico con sí. la primera historia. Estuvo muy interesante porque yo no quería empezar con un concepto, con un diálogo. De hecho, este libro tiene mucha rebeldía mía, o sea, al final de cuentas, porque a mí me decían, no, pues es que vas a escribir como de neurociencias y va a ser no quiero que sea algo muy estructurado, muy conceptual. Yo quiero que sea, o sea, yo era lo que le decía a la persona que me estuvo acompañando en el proceso, yo quiero que sea algo que quien lo lea lo viva, o sea, así como yo veo el modelo, que quien lo lea lo viva como yo lo siento, como yo lo estoy viviendo, es más, que sienta que yo se lo estoy narrando, que yo lo estoy acompañando. Y la historia incluso la pongo ahí porque efectivamente, o sea, hay un punto en donde yo me di cuenta que yo tenía un brillo que de repente ya no estaba como en ese potencial, ¿no? Y como dices tú, empieza este proceso de darte cuenta qué es lo que pasa y hacerle caso y trabajarlo, ¿no? Entonces empecé a clarificar realmente mi identidad y a raíz de ahí volteó la rebeldía hacia mí, o sea, en el sentido pues, de tener esta claridad, a mí me dio esa oportunidad de creer y valorar eso en mí y confiar, ¿no? Entonces, muchas personas no confían lo suficiente en ellos. A mí me ha tocado ver gente que yo veo, wow, digo, qué potencial, qué tantas cosas puede hacer, pero ellos no se la creen, no se la creen. Entonces digo, ¿cómo? O sea, yo lo veo y tú no lo ves. Y ahí eso es parte también por lo cual lo escribí, porque a veces no es tan fácil, a lo mejor tú como psicóloga que haces tu proceso de acompañamiento, pues parte del ejercicio es, ¿verdad? Decirles, pero por ejemplo en el mundo que yo me muevo, tengo que ser muy cuidadosa y con pincitas. ¿Cómo logro darles esta información o esta forma de clarificarse ellos para que puedan potencializarse? Y por eso dije, bueno, el libro es una herramienta que va a ayudar mucho en el proceso sin que yo tenga que a lo mejor incomodar un poquito en este sentido, porque no es fácil, ¿no? No es fácil el confrontarnos ante situaciones que a veces duelen un poquito y ver esas raíces que nos han estado atando a la tierra o al suelo sin dejar que crezcas, ¿no? Como tal. Entonces, sí, definitivamente, por eso la mente en la parte de la claridad, por eso, si te fijas, en mente no nada más está la identidad o la claridad, sino viene la parte de la neuroplasticidad, ¿no? Ya ves Sí. que también lo manejo, pero desde la conciencia, no desde lo que automáticamente pues, siempre la generamos, ¿no? Cada que me levanto y cada que hago algo, estoy haciendo este proceso, pero cuando yo entiendo cómo esto funciona, pues ahora me rodeo de aquel entorno que va a favorecer a lo que yo quiero, a darle una dirección distinta. Sí, ahorita que decías, ¿no? Que tenías la intención de que fuera como si tú lo estuvieras narrando.
he tenido el privilegio de conocerte ya desde hace algunos años, tenemos una amistad y la verdad es que parte de lo que decías, ¿no? De esta labor tuya de ir descubriendo, de ir potencializando a la gente, yo te puedo decir que en mi caso muy personal, gran parte de lo que he logrado ha sido gracias al impulso que Vivi Navarro me ha dado, ¿no? Este descubrir, sí, de repente en mi trabajo también lo vivo, ¿no? Tenemos que incomodar un poquito para poder salir de la zona de confort y entonces poder impulsar, ¿no? Y cuando yo leí este libro, justamente yo sentía, decía, es que viví es estar platicando con ella, porque además nos abres tu corazón y nos platicas experiencias personales tuyas, ¿no? A través de todo el código y cómo se fue desarrollando esta perspectiva desde tu parte más humana, pero también desde tu parte profesional, las experiencias de vida, cómo has ido conociendo también a través de otras personas, ¿no? Que te ha rodeado, que justamente lo decías, ¿no? La mente también se va nutriendo, esta plasticidad cerebral que está en un constante aprendizaje en nuestra mente y a veces no somos conscientes de ello, ¿no? Pero si tuviéramos que resumirle un poquito a las personas que no han tenido la oportunidad de leer el libro y demás, ¿cómo podrías definir el código enérgica como tal? Mira, para mí, como te decía, es un modelo vivo que te acompaña no solamente hoy, creo que en cada etapa de tu vida, y me lo han reafirmado, Daniela. Personas que lo han leído y dicen, me llevaste hasta mi infancia Sí, y me llevaste en todos mis procesos. Entonces, para mí es una guía de acompañamiento para un autoconocimiento, pero también para empezar de alguna manera a generar esta conciencia que cuando menos te das cuenta ya va a estar reprogramando un poquito en ti y te va a cambiar mucho la forma, una, como te ves tú. Yo creo que hasta vas a hacer a un lado esa parte del juicio, porque muchas veces cuando no nos conocemos nos juzgamos, ¿no? sí. Y caemos mucho también en creer los juicios que las demás hacen de nosotros. Entonces, es una guía que te acompaña a este autodescubrimiento, autoconocimiento, como tú lo quieras nombrar, pero que también te va ayudando a través de las herramientas a poder potencializar muchas áreas de tu vida que quizás no las habías trabajado, ¿no? Que si lo lees, yo creo que CAC, y yo siempre lo he dicho, y esto es mágico, creo en todos los libros, y hasta nos pasa a veces con algunas películas que dejan mensajes, que cada que lo leemos vamos a encontrar algo de acuerdo a cómo estemos. Sí. ¿Sí? O la situación, o la intención o la necesidad que tenemos. Y esto yo lo aprendí mucho a través de una preparación que hice, que eso también me ayudó mucho más a poder hacer como más sencillo el proceso en el tema del libro, que es el aprender a captar desde el metaconsciente, ¿no? Desde la parte más profunda de ti, que tú tengas, antes de empezar el libro, ten una intención de qué es lo que tú necesitas y buscas, y ahí va a estar. Y Ujú. eso sucede, ¿eh? Lo digo por Sí. experiencia. Entonces, es eso, lo digo yo, para mí no es un libro como tal, es una guía que te acompaña y que te brinda herramientas y que puede funcionarte, aun cuando, como decías tú no necesariamente lo puedes buscar como un tema de liderazgo, para mí es un tema de desarrollo personal, de crecimiento. Y algo que no te había comentado también, Daniela, eh, antes de llegar a este proceso de código enérgica, yo estaba analizando, ¿no? ¿Cuáles son los dolores que vivimos hoy en día o las enfermedades en cuanto a personas y organizaciones, ¿no? Y entonces, para mí esta era parte de la medicina para muchas de las enfermedades que hoy en día se viven, ¿no? ¿Qué es eso? No sentirte parte de, el navegar sin rumbo, el no ser pleno en lo que haces, el, el que tú a veces estás tan agobiado y tan perdido en el mundo y tan desconectado. Para mí era como esa pastilla que iba a llegar hasta adentro y llegar a la raíz para que tú poco a poco empezaras a sanar, ¿no? No, y Así fue. créeme que lo lograste muchísimo, yo lo veo, lo vi así, ¿no? Más allá de un libro X que podamos recomendar, para mí se convirtió es una guía práctica con herramientas, porque dentro del libro, en cada apartado, en cada capítulo, vienen ejercicios prácticos para llevar a
a la autoconciencia, al autoconocimiento, el autoanálisis, para que justo no nada más sea como una guía que lees por ahí, sino que conecte contigo, que puedas realmente llevarlo a la práctica, ¿no? Y es algo que yo veo mucho en sesión, en terapia, y la verdad para mí, desde mi perspectiva de psicóloga, es una excelente herramienta que yo puedo trabajar con los pacientes que pueden desbloquear este código maravilloso y entonces empezar a reconectar, ¿no? Con esta guía personal que, como dices tú, yo lo veo mucho desde la programación neurolingüística, la metacognición. Digo, ya en temas psicológicos está desde la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Como esta parte cognitiva de mi percepción del mundo con los pensamientos que yo tengo, con las historias de vida, convergen para dar como resultado una conducta que yo tengo y hacia dónde me dirijo en la vida, ¿no? Entonces, esta parte de poder reconectar a través de todos estos procesos del código me parece maravilloso y creo que la intención que tenías se cumplió completamente porque vemos grandes enfermedades de este siglo, ¿no? La ansiedad, la depresión, el burnout. Son cuestiones que a mí me toca ver todos los días en consulta, ¿no? Y el ver cómo a través de reconectar muchas veces no necesito una pastilla, no necesito un medicamento como tal, sino que el medicamento es interno, va más allá, ¿no? Es Sí. esta parte de reconectar y de conocerte y de verdad yo creo que fue algo maravilloso el poder leerlo, el tenerte aquí y creo que cada uno de los objetivos que tenías planteados están ahí, se pueden ver y como dices tú, es materia viva que te permite aprender. Y sí, fíjate que me pasó porque hace tiempo lo leí, cuando recién lo lanzaste, lo leí y me conecté muchísimo. Pero lo volví a leer. Y entonces en esta ocasión que lo volví a leer, me di cuenta que conecté desde puntos distintos, porque tiene esa versatilidad, esa facilidad, que al final de cuentas todo es cuestión de percepción. Y como tú decías, tiene mucho que ver con en qué momento de mi vida me encuentro, qué me está pasando y es lo que más va a resonar conmigo, Es ¿no? correcto. Entonces yo creo que es un libro de esos que tienes que tener ahí para leer y releer en muchas ocasiones de la vida y que siempre te va a dar una herramienta diferente, una estrategia, algo que conecte contigo y eso me parece maravilloso. Sí, y era lo que te decía, pues al final no quería que fuera, no es un libro solamente de liderazgo, no es un libro solamente de desarrollo personal. Para mí no es un libro como tal de motivación porque tiene más elementos y aparte, pues totalmente de neurociencia, total no, porque también traté que fuera un lenguaje que aún una persona que no esté involucrada o no conozca la terminología, lo pueda digerir de manera tan sencilla y tan práctica, pero al final tiene la esencia, ¿no? La esencia de lo que es este proceso y este estudio y esas formaciones que he llevado y que siempre busco, ¿no? Como traducir al lenguaje más sencillo y más claro para que las personas lo puedan entender, porque al final de cuentas no es como ser tan técnico. Creo que un profesional tiene que adaptar el lenguaje hacia quien lo dirige para que realmente se logre el resultado. De otra manera, lejos de conectar, desconectamos, ¿no? Con las personas. Y yo creo, ahorita hablando de conectar y desconectar, eso fue algo que nos conectó a ti y a mí, el tratar siempre de digerir la información lo más práctica posible, el poder aterrizarlo y sobre todo creo que algo que yo admiro mucho de ti es que tienes, el egoísmo en ti no existe, tienes esta facilidad de decir, yo sé esto, yo lo quiero transmitir, ¿no? Yo quiero que el resto del mundo sepa y creo que a través de este código Inérgica lo has logrado muy bien porque vas a tocar muchísimas, muchísimas vidas a través de este libro, vas a sembrar semillitas por ahí de grandes cambios y de verdad yo les digo a quienes hoy nos escuchan, a quienes hoy nos ven, que si algo de los que escucharon el día de hoy les resonó, les genera duda, tienen la intención de conocerte un poquito más, de verdad, este libro es una excelentísima herramienta que pueden implementar. Pues no sé, Vivi, tú dime si quisieras agregarles un mensajito más, algo para aquellas personas que les interesa o que quizá ya leyeron el libro, algo que les quieras compartir. Pues todo lo que, ahora sí que en resumen todo lo que acabas de decir, Daniela, al final de cuentas, la intención era compartir esa experiencia de vida a las personas y que pudiera llegar en el momento en el que tú sintieras que te estoy hablando a ti y la verdad la retroalimentación que tú me diste y varias personas que lo han leído, es más, desde quienes están acá atrás como parte de Enséñales la el libro para que lo reseña, vean. ajá, como parte de la reseña, es que sé, por acá, pasó. Ah, en tu pecho. Ajá. Como parte de la reseña, acá atrás vienen tres reseñas.
quienes leyeron el borrador coincidieron, ¿no? En el sentido de lo que tú acabas de decir, que sentían que estaban dialogando conmigo, que los remontó a su infancia, que lo sintieron, pues de aquí dice, ¿no? Como algún, esas analogías, esas experiencias, herramientas prácticas que les ayudan a romper creencias o paradigmas. Cada uno lo expresó de distinta manera, pero al final hubo ese punto en común, ¿no? Ese tema transversal, lo ven como algo que favorece a un desarrollo personal constante, no solamente en el momento, ¿no? y, y que la importancia, por aquí alguien resalta que para él fue una guía íntima, o sea, esa lo que sí realmente contigo, Sí. pero a la vez práctica, donde vuelves a un centro y acallas ese ruido, pero potencializas la luz, ¿no? Entonces, cada quien lo expresó desde cómo en ese momento le fluía, pero fue muy interesante o ha sido muy interesante estas retroalimentaciones como han tenido tanto en común eso y para mí eso es muy bueno porque es parte del objetivo que yo tenía, ¿no? Que llegar a las personas como a mí me gustaría es conversar con ellas y decirles las cosas, pero que no solamente fuera una conversación que quedara ahí, sino que dejara, como dices tú, la semillita y que esa pues, semillita fuera floreciendo. Y al final de cuentas, al ser este modelo, pues es una metodología en sí. Si ya me quedo enérgica, yo enérgica lo aplico en mis formaciones, en mis mentorías, en mis acompañamientos, ¿no? O sea, este modelo está ahorita en un libro, pero en realidad cada metodología, o esta metodología en cada formación, curso o mentoría que doy está. Es parte, ¿no? Es parte de la esencia. No, Vivi, yo muchísimas gracias por darme este espacio, por acompañarnos, ¿no? Y gracias a las personas que nos ven por acompañarnos en este proceso de conocer un poco más de tu libro. De verdad, yo creo que es un excelente recurso. Como decías ahorita, tú lo empleas, tú eres más de trabajar, ¿no? Para empresas y esas mentorías empresariales, pero yo te aseguro que para quienes nos ven, para quienes son psicólogos, terapeutas, docentes, también es una excelente herramienta que incluso nos permite a nosotros, a mí como terapeuta, dar un acompañamiento con este código. Yo creo que podemos llegar y potencializar muchísimos cambios. Entonces, pues yo agradecerte un montón, Vivi, por estar aquí. eh, y aquí les voy a dejar la información abajo para que lo puedan comprar, lo puedan adquirir, para que lo lean y por ahí más adelante, pues si algo les gusta, les resuena, nos puedan dar retroalimentación de lo que les pareció. Ay, pues muchas gracias. La verdad, encantada, como siempre, un placer compartir contigo, Daniela. Y ahí hemos tenido oportunidad de compartir también. Hay de repente algún proyecto, algo, y pues siempre es bueno, ¿no? Contar con alguien con quien conectas mucho en esencia y que puedas adaptar las visiones de acuerdo al objetivo. Y pues sí, si alguien, por ejemplo, está aquí estamos nosotros en Ensenada, Baja California, o alguien que está en esta zona lo adquiere y quiere, ahora sí que su servidora tenga ahí una charla, o los que están a distancia igual, con todo gusto, ¿no? Ahí estamos abiertos siempre al diálogo, a la conversación. Nos encanta, ¿no? Nos encanta compartir. No, pues muchas gracias, Vivi, de verdad. Y pues cualquier duda que tengan, cualquier cosa que nos quieran agregar, de verdad, con toda confianza, saben que ahí siempre estamos. Y Vivi, la verdad es que muchas gracias. Y pues Gracias a ti, espero seguir Daniela. coincidiendo contigo y yo sé que así será, que nos veremos en muchos otros proyectos. Gracias, Dani. Buenas tardes y saludos a todos. Bye bye.